Las aspas del Black Hawk hicieron temblar las ventanas del hospital, pero el verdadero terremoto estaba adentro. No era solo la vibración sísmica que sacudía los muros de concreto reforzado, sino el terror helado que se apoderaba de cada alma presente. El rugido del motor, un torbellino de 1000 caballos de fuerza desencadenados, perforaba los tímpanos más allá del umbral del dolor físico, resonando en lo más profundo del pecho de todos. Un tambor de guerra en un hospital civil. El aire, ya espeso con el olor a antiséptico y el dulzón hedor a sangre, se mezcló de repente con el penetrante aroma a combustible de aviación y el acre sabor a ozono de la electricidad estática acumulada. Desde el helipuerto de la azotea hasta el sótano de urgencias, el edificio entero parecía gruñir, protestando contra la profanación militar. Luces de emergencia parpadeaban en los pasillos, los monitores cardíacos chirriaban con interferencia, y el pánico, una bestia invisible, se desataba entre el personal y los pacientes. No era una ambulancia lo que aterrizaba, era un depredador. La visión de las siluetas oscuras, pesadamente armadas, que descendían en rappel por los costados del hospital, incluso antes de que el helicóptero tocara tierra, envió una descarga de adrenalina pura por las venas de todos. Los gritos ahogados, el sonido metálico de las botas tácticas contra el asfalto del helipuerto, el crujido ominoso de los radios de comunicación, que estallaban con órdenes guturales e ininteligibles, crearon una sinfonía de miedo que nunca antes había invadido el sagrado silencio de un quirófano o la tensa calma de una sala de espera. Era una fuerza imparable, una presencia implacable, y su objetivo, desconocido, infundía un terror mucho más profundo que el dolor de cualquier herida física. Nadie sabía qué estaba pasando, pero todos sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. El cielo había vomitado una tormenta de acero y fuego, y su ojo se había fijado en este hospital, en este preciso momento. Horas antes, el amanecer se había insinuado sobre la ciudad con una luz cobriza y engañosamente apacible, proyectando largas sombras sobre el ala de cirugía de trauma del Hospital General St. Jude. Dentro, el aroma a desinfectante se mezclaba con el café quemado de las máquinas y el tenue olor a metal oxidado que siempre persistía en los quirófanos, una reminiscencia sutil de las batallas que se libraban a diario allí. La enfermera Amelia Vance, con las manos que parecían conocer cada cicatriz del servicio, revisaba meticulosamente la lista de comprobación de los instrumentos, su rostro surcado por líneas de fatiga que se hacían más pronunciadas con cada turno nocturno que encadenaba. Sus ojos, de un color azul profundo que una vez pudo haber sido vibrante, ahora mostraban una opacidad cansada, el reflejo de innumerables noches sin dormir y el peso de las vidas sostenidas en sus manos. No era una mujer joven. Sus 50 y tantos años se grababan en su postura ligeramente encorvada y en la red de arrugas alrededor de sus ojos, pero había una fortaleza inquebrantable en su estructura ósea, una resiliencia forjada en un crisol de experiencias que la mayoría solo veía en las películas. Su cabello, un gris plateado que debería haber sido rubio, estaba recogido en una coleta pulcra y funcional, pero algunos mechones rebeldes se escapaban, desafiando la formalidad del uniforme. Era el uniforme lo que más le pesaba en esos momentos, no por su tela o su diseño, sino por la forma en que lo llevaba, con una dignidad silenciosa que contrastaba con la burla que a menudo enfrentaba. Era la enfermera tartamuda, el apodo que se había adherido a ella como una segunda piel, susurrado en los pasillos, implícito en las miradas. Su tartamudez no era severa, sino un obstáculo ocasional, una vacilación nerviosa que a veces se manifestaba bajo estrés o fatiga, una pausa incómoda que para otros era una oportunidad para la condescendencia. Era un tic verbal, un tropiezo en el camino de sus palabras que, para algunos, eclipsaba por completo la enciclopedia de conocimiento médico que residía en su mente. Esa mañana, el doctor Aris Thorne, el jefe de cirugía de trauma, hacía su ronda. Thorne era la antítesis de Vance, joven pulcro,
con el cabello rubio cuidadosamente peinado y una sonrisa prefabricada que desplegaba con la facilidad de un encantador de serpientes. Su bata blanca era impoluta, su reloj de oro brillaba bajo la luz de los fluorescentes, y su arrogancia era tan palpable como el bisturí que manejaba con habilidad. Había heredado la dirección del departamento de su padre, un cirujano de renombre, y llevaba su apellido como un escudo y una corona. No le faltaba talento, pero le sobraba ego. Un ego alimentado por la adulación de su séquito de residentes y enfermeras jóvenes que aspiraban a emular su éxito superficial. La escena se desarrolló en el puesto de enfermería, un centro neurálgico donde los dramas humanos se cruzan con la frialdad de la burocracia médica. Amelia estaba intentando comunicar una instrucción compleja a una residente recién llegada, la doctora Chen, sobre un paciente con un caso particularmente intrincado de hemorragia interna. Su voz, ya de por sí baja, tropezó en una palabra, una presión, que se estiró un poco más de lo normal. ¿Problemas con el diccionario, enfermera Vance? La voz de Thorne cortó el aire con la nitidez de un escalpelo. Su tono era casual, pero su mirada, una mezcla de diversión y desprecio, clavó a Amelia en el sitio. Unas pocas enfermeras más jóvenes que estaban cerca rieron nerviosamente. La risa sofocada por el miedo a la autoridad de Thorne. La doctora Chen, ruborizada, bajó la mirada, incapaz de defender a Vance. Amelia sintió el familiar ardor en sus mejillas, una ráfaga de calor que ascendía desde su pecho. Apretó los labios, sus nudillos blanqueándose al agarrar el portapapeles. El doctor Thorne logró articular, su voz un hilo apenas audible. Estaba explicando las presiones intravenosas al de doctor Chen. Thorne se acercó, su aliento a menta y café invadiendo el espacio personal de Amelia. Ya veo, explicando. Un proceso vital, sin duda. Pero, ¿no le parece, enfermera Vance, que en un entorno tan crítico como este, donde cada segundo cuenta, la claridad en la comunicación es primordial? Hizo una pausa dramática, escaneando el rostro de Amelia, saboreando su incomodidad. Me pregunto si sus peculiaridades verbales no podrían ser un inconveniente para la eficiencia del departamento, especialmente cuando tenemos personal más joven y articulado que podría ocupar su lugar. Sus palabras no eran nuevas, pero el descaro público, la mofa apenas velada, eran como puñaladas a su ya maltrecha dignidad. Amelia sintió un temblor en sus manos, una pequeña, casi imperceptible contracción en la mandíbula. Había visto la muerte a los ojos en más ocasiones de las que podía contar. Había mantenido la calma en medio del caos, pero la malicia de Thorne, tan mezquina y personal, la desarmaba. Era un veneno lento, goteando constantemente en su alma. Doctor Thorne, interrumpió la enfermera jefe, una mujer de carácter, pero que a menudo se sentía impotente ante la influencia del cirujano. La enfermera Vance es una de nuestras profesionales más experimentadas. Su historial habla por sí mismo. Thorne hizo un gesto desdeñoso con la mano. Experiencia, sí. Pero la experiencia sin la capacidad de comunicar eficazmente es como un libro sin portada, enfermera jefe. Además, esta no es la época de las enfermeras de guerra con cicatrices. Necesitamos eficiencia moderna, comunicación fluida y una imagen, digamos, más representativa para nuestros pacientes VIP. Piénselo. ¿Cómo va a inspirar confianza en un ejecutivo de Wall Street si tiene problemas para pedirle un historial médico? Las risitas ahogadas se extendieron por el pasillo. Amelia miró a Thorne, sus ojos cansados, pero con una chispa fugaz de algo más profundo, algo antiguo, que brilló por un instante antes de desvanecerse en la resignación. Cerró los ojos por un segundo, inhaló el aire cargado del hospital, y al abrirlos, su rostro era una máscara de estoicismo. Había aprendido, a través de años de servicio y de batallas personales, a encajar las humillaciones como los golpes de un boxeo, a absorber el impacto sin mostrar la herida. No podía permitirse el lujo de ceder, no en este lugar, no cuando las vidas de sus pacientes dependían de ella. Se enderezó ligeramente, a pesar del cansancio, y fijó su mirada en los monitores de un paciente crítico,
ignorando a Thorne como si fuera un ruido de fondo intrascendente. Pero la herida estaba allí, latente, pulsando bajo su piel. El Hospital St. Jude era una fortaleza de concreto y acero enclavada en el corazón de la ciudad. Pero esa mañana, la fortaleza se desmoronó. El catalizador no fue una enfermedad, ni un accidente de tráfico, sino el estruendo distante de una explosión que sacudió la ciudad hasta sus cimientos. Primero, un eco sordo, un gruñido profundo que hizo vibrar el aire, seguido de un destello cegador que iluminó momentáneamente las ventanas de los quirófanos con un resplandor anaranjado. Luego, la onda expansiva. Una ráfaga de viento violenta se estrelló contra el edificio, haciendo que el cristal gimiera y los muebles temblaran. Se escucharon gritos, el sonido lejano de sirenas que se acercaban, y el caos se desató. Un ataque terrorista. Múltiples explosiones coordinadas en el centro de la ciudad, dirigidas a edificios gubernamentales y centros de transporte. Las noticias, fragmentadas y aterradoras, comenzaron a filtrarse por los televisores de la sala de espera y los teléfonos celulares, pintando un cuadro de destrucción masiva. El hospital, el más grande de la región, se convirtió de inmediato en la zona cero médica. Las primeras ambulancias llegaron en una avalancha ensordecedora, sus sirenas aullando como lobos heridos. Las puertas de urgencias se abrieron de par en par, revelando un infierno. Cuerpos cubiertos de hollín, sangre, polvo y fragmentos de metal, rostros de horror, ojos vacíos, miembros amputados. El olor a carne quemada, a químicos y a miedo inundó cada rincón del hospital. Los pasillos que minutos antes albergaban a pacientes en recuperación se transformaron en un campo de batalla improvisado. El doctor Aris Thorne, el cirujano arrogante y seguro de sí mismo, fue el primero en mostrar su verdadera cobardía. Al principio, intentó tomar el control, gritando órdenes a un equipo ya desbordado. «Triage aquí, necesito más camillas. Enfermera, ¿dónde están los kits de trauma?» Su voz, antes autoritaria, se volvía aguda, teñida de histeria. Pero a medida que la ola de heridos seguía llegando, una marea imparable de sufrimiento humano, su fachada se resquebrajó. Un paciente, con el rostro irreconocible por las quemaduras, fue depositado en una camilla cerca de él. El olor a piel chamuscada y el espectáculo de la carne expuesta parecieron paralizar a Thorne. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Su pulso se aceleró. «Dios mío, quítalo de mi vista. Necesito a alguien más», balbuceó, retrocediendo un paso, con las manos temblorosas. Sus palabras fueron ahogadas por un coro de gemidos y el ruido de fondo de las sirenas. Una enfermera experimentada, con el rostro cubierto de sudor y lágrimas, le lanzó una mirada de desprecio puro antes de arrodillarse junto al paciente quemado, ignorando por completo la orden de Thorne. La situación se degeneró rápidamente. Los sistemas informáticos colapsaron. Las líneas telefónicas se saturaron. La radio del hospital solo emitía estática. Los suministros escaseaban. Los residentes jóvenes entraron en pánico, algunos llorando, otros vomitando en los cubos de basura. El doctor, Thorne, completamente inútil, se había retirado a su oficina, con el pretexto de coordinar desde el centro de mando, pero en realidad estaba escondiéndose, petrificado por la brutalidad de la realidad. Mientras tanto, en medio de la vorágine, la enfermera Amelia Vance se movía con una eficiencia inquietante. Su tartamudez, que antes era objeto de burla, desapareció casi por completo bajo la presión. Sus palabras eran pocas, directas, cortadas. «Necesito 3 unidades de sangre, tipo O negativo, ahora. Vendaje de compresión en esta extremidad, rápido antes de que lo pierda. Monitoreen a este paciente por hemorragia interna, rápido». Sus manos, antes temblorosas por la humillación, ahora se movían con una destreza que recordaba a un director de orquesta en medio de una sinfonía caótica. No perdía el tiempo en palabras innecesarias. Su lenguaje corporal era de una autoridad silenciosa. Sus ojos azules, aunque cansados, eran láseres, escaneando la multitud de cuerpos, identificando la herida más grave, priorizando con una precisión instintiva que superaba cualquier algoritmo de triage. Ella no estaba dirigiendo con gritos, sino con la acción.
se agachó junto a un joven soldado herido, cuyo uniforme estaba empapado en sangre, sus ojos suplicando ayuda. «Te tengo, hijo», murmuró Vance, su voz grave y reconfortante a pesar de la prisa. Envolvió una herida de bala en el pecho del soldado con una gasa estéril, sus movimientos tan seguros y rápidos que apenas se podía seguir. El jefe de policía de la ciudad, un hombre fornido con el rostro ceniciento por el shock, llegó, buscando respuestas, buscando orden. «Necesito a alguien a cargo aquí, alguien que sepa lo que está haciendo». Su mirada recorrió los pasillos, pasando por los médicos en pánico, los residentes asustados, hasta que sus ojos se posaron en Amelia Vance, que en ese momento estaba entubando a un niño pequeño, su rostro pálido pero firme. Ella no gritaba, no se quejaba, solo actuaba. Había una calma aterradora en su determinación, una roca inamovible en el torbellino. Por un instante, el jefe de policía vio más allá de la enfermera de mediana edad, más allá de la tartamudez, vislumbrando un aura de autoridad que pocos poseían. Pero la emergencia era demasiado grande, el caos demasiado abrumador, para que su observación se convirtiera en acción. Los minutos se estiraron hasta la eternidad, y el hospital, una vez un bastión de curación, se había transformado en un matadero desesperado. El Hospital St. Jude se había convertido en un epicentro del horror. Su estructura de acero y concreto ahora era un receptáculo de gritos y agonía. El aire vibraba con la cacofonía de las sirenas, los lamentos y el chirrido incesante de los monitores de constantes vitales. De repente, una nueva frecuencia perforó el aire, un rugido grave y constante que eclipsó todo lo demás. No era una ambulancia, no era una sirena policial, era el sonido inconfundible de la potencia bruta, de la máquina de guerra. El Black Hawk aterrizó con una furia cegadora, levantando una tormenta de escombros y hojas secas que azotó las ventanas y obligó a todos en el perímetro a agacharse. El sonido de sus rotores, un pulso atronador que se metía hasta los huesos, era una declaración de intenciones. La tierra tembló, los cristales del hospital crujieron. Segundos después, un segundo Black Hawk se unió al primero, flanqueado por dos Apache de ataque que se cernían ominosamente sobre el cielo plomizo, sus cañones de 30 milímetros visibles, una promesa tácita de fuerza letal. El ruido era ensordecedor, el caos era absoluto. De las entrañas de los Black Hawks, las rampas se abrieron con un silbido hidráulico. Lo que salió no eran paramédicos, eran sombras, eran titanes. Un escuadrón de élite, figuras imponentes con uniformes de camuflaje oscuros, gafas de visión nocturna levantadas sobre los cascos balísticos y rifles de asalto M4, equipados con todo tipo de accesorios tácticos, listos para la batalla. Sus movimientos eran precisos, letales, cada uno una máquina de guerra en sí misma. Sus rostros, sombríos y endurecidos, no mostraban emoción. Eran los SEALs, los Delta Force, la crema innata de las operaciones especiales de los Estados Unidos. El equipo de asalto se abrió paso a través de la multitud de paramédicos y policías que se habían congregado, sus pasos resonando con una autoridad innegable. La gente se apartaba instintivamente de su camino, no por miedo a la confrontación, sino por la pura intensidad de su presencia. El viento helado de los rotores azotaba los pasillos, levantando el polvo y haciendo ondear los uniformes médicos, creando un contraste brutal entre la fragilidad de la vida civil y la implacable máquina militar. Abran paso ahora. La voz de uno de los líderes, un hombre con una barba incipiente y ojos de acero, retumbó a través del comunicador de su casco. Su tono no era una petición, sino una orden irrefutable. Destruyeron puertas de acceso bloqueadas con una patada brutal, los restos de madera y metal volando por los aires. Los guardias de seguridad del hospital, desarmados y estupefactos, fueron empujados sin miramientos. Bloquearon las calles adyacentes al hospital con vehículos blindados Humvees, creando un perímetro inexpugnable. El mundo civil se había encontrado con la guerra de frente. Un general de 4 estrellas, el general Maxwell Hammer Thompson, condecorado y endurecido por una docena de conflictos,
Saltó del Black Hawk, su rostro marcado por la tensión y la urgencia. Su uniforme, impecable a pesar de la gravedad de la situación, portaba más medallas que estrellas en el cielo. A su lado, un coronel de las Fuerzas Especiales, el coronel Santiago Ghost Ramírez, un hombre cuya reputación en el campo de batalla era casi mítica. Se dirigieron directamente a la entrada principal del hospital, esquivando camillas y charcos de sangre, con una determinación gélida. «Necesito hablar con el personal a cargo. Ahora». La voz del general Thompson era un trueno en el caos. Un médico jefe, pálido y tembloroso, intentó acercarse pero fue apartado de un codazo por uno de los SEALs. «No me interesa el médico jefe. Estamos buscando a una persona específica. ¿Dónde está la comandante Vance?» La pregunta se repitió con una urgencia que heló la sangre de todos. «¿Dónde está la comandante Vance?» No era un nombre que el personal del hospital reconociera. Los médicos se miraban, confundidos. Las enfermeras se encogían de hombros. «¿Comandante? ¿Vance?» No había nadie con ese rango aquí. Solo enfermeras, médicos, administradores. «Repito, necesitamos a la comandante Vance. Es una orden del Pentágono. La necesitamos para una extracción de emergencia, de la máxima prioridad». El coronel Ramírez alzó su voz, su mirada de halcón barriendo el pasillo, exigiendo una respuesta. Su tono llevaba un peso casi místico, un matiz de desesperación contenida y de reverencia absoluta. El nombre Comandante Vance no era solo un nombre, era una contraseña, una clave para una operación de alto riesgo, una figura legendaria que solo existía en los círculos más cerrados del poder militar. Los soldados, que habían derribado puertas y sembrado el terror, pronunciaban ese nombre con una urgencia que rozaba la veneración. No buscaban a una enfermera tartamuda, buscaban a un fantasma, una fuerza, un salvador. La disparidad entre el terror que habían infundido y el respeto que demostraban por el nombre que buscaban era abrumadora, incomprensible para todos los presentes en el St. Jude. El caos en urgencias era una sinfonía macabra de gritos, sirenas y el rugido lejano de los rotores del Black Hawk que seguía suspendido sobre el hospital. Los soldados de élite, escudriñando cada rostro, cada pasillo, exigían la presencia de la comandante Vance con una urgencia febril. Sus rostros, duros como piedra, mostraban una mezcla de desesperación y la inquebrantable determinación de encontrar a su objetivo. El personal del hospital, aún confundido, solo podía señalarse unos a otros, negando con la cabeza. ¿Quién era esa figura legendaria que el Pentágono exigía? Justo entonces, en medio de la vorágine, la figura de la enfermera Amelia Vance, cubierta de sangre, hollín y el sudor de la batalla, emergió de detrás de una cortina improvisada donde había estado estabilizando a un paciente con un traumatismo craneal severo. Sus manos, todavía enguantadas, goteaban una mezcla de suero y sangre. Sus gafas de seguridad estaban empañadas, y su gorro quirúrgico, manchado, no lograba contener por completo su cabello gris. Pero en sus ojos, el cansancio había sido reemplazado por una lucidez aterradora. El general Thompson, que en ese momento estaba a punto de ordenar un registro piso por piso, la vio, no por su tartamudez, no por su uniforme de enfermera, sino por la forma en que se movía, con una autoridad silenciosa que trascendía su apariencia. Algo en ella gritaba militar, aunque no había insignia alguna. «¿Enfermera Vance?», preguntó el general, su voz todavía cargada de la urgencia de su misión. Amelia se quitó las gafas con un movimiento lento y deliberado, revelando sus ojos, que ahora brillaban con una intensidad fría y calculadora. Sus labios, secos por el estrés, se abrieron. «Sí, soy la enfermera B. Vance». La tartamudez, aunque presente, sonaba diferente ahora. No era una debilidad, sino una característica peculiar de una voz que parecía haber sido forjada en el acero. El general Thompson se detuvo en seco. Los soldados que le seguían se congelaron. El coronel Ramírez, que tenía la mano en el pomo de su rifle, la soltó lentamente. Un silencio antinatural se apoderó de la zona de trauma, un remanso de calma en medio del infierno. Lo que sucedió a continuación dejó al personal del hospital completamente atónito.
El general Maxwell Thompson, un hombre que comandaba flotas enteras y ejércitos de hombres, se quitó su gorra de oficial con movimientos lentos y solemnes. Luego, ante la incredulidad absoluta de los médicos y enfermeras, dio un paso al frente y se arrodilló sobre una rodilla, el uniforme impecable rozando el suelo sucio de sangre. Detrás de él, el coronel Ramírez y todo el escuadrón de élite hicieron lo mismo, sus rostros duros ahora teñidos de una emoción cruda, algunos con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas, las cabezas bajas, los puños cerrados, una muestra de respeto tan profunda que rozaba la veneración. «Comandante Vance», dijo el general Thompson, su voz un murmullo ronco, cargado de una emoción que pocos le habían escuchado antes. «El Pentágono la necesita. El comandante del área de operaciones conjuntas en Afganistán ha sido gravemente herido. Necesitamos su experiencia para su extracción y estabilización. Es el único que puede salvarlo». La postura de Amelia Vance se transformó, se irguió, su espalda recta, sus hombros echados hacia atrás. La enfermera tartamuda, cansada y humillada, se desvaneció. En su lugar, emergió la comandante Vance. Su mirada se volvió acerada, escaneando el hospital, evaluando la situación como un estratega militar. El agotamiento dio paso a una energía fría y calculada. Los flashbacks se entrelazaron con la realidad, destellos vívidos y brutales que explicaban la reverencia de los soldados. Kabul, 2009. Un estruendo sordo y el grito de contacto. IED. Amelia Vance, entonces capitana Vance, una paramédico de combate del ejército, se arrastraba por la tierra quemada bajo una lluvia de balas. El humo de la explosión cubría el cielo. El olor a pólvora quemada y sangre era nauseabundo. Un equipo de SEALs había caído en una emboscada. El sargento herido de muerte, sangrando a borbotones. Vance, con una férrea voluntad, ignoró el fuego enemigo. Se arrastró hacia el sargento, usando un kit de trauma improvisado con vendas y cintas de sujeción para un torniquete de emergencia. Las balas silbaban a su alrededor, una de ellas rasgando su brazo izquierdo, dejando una cicatriz que aún portaba. Pero ella no se inmutó. Sus órdenes, a pesar de la tartamudez ocasional que la afectaba desde una explosión cercana unos meses antes, eran claras y concisas. «Fuego de qué cobertura. Necesito supresión. El sargento está estable, pero hay que moverlo». Había salvado a toda la escuadra, operando bajo fuego directo. Su tartamudez una peculiaridad que solo añadía a su leyenda. Su apodo, Comandante Vance, surgió entonces, no por rango, sino por la autoridad innata que exudaba bajo el fuego. Fallujah, 2004. En el infierno urbano de Fallujah, la capitán Vance se encontró atrapada en un edificio derrumbado, con varios marines heridos de gravedad. Una tormenta de arena cegadora redujo la visibilidad a cero. Sin equipo quirúrgico, sin refuerzos, un marine estaba sangrando por una herida abdominal abierta. Vance, con una audacia que rozaba la locura, usó la punta de una cuchara de metal como escalpelo improvisado y una aguja de coser con hilo de una bolsa de raciones para cerrar la herida. Su tartamudez era más pronunciada entonces, un efecto residual del trauma reciente, pero sus manos no temblaban. Sus órdenes eran interrumpidas por la arena y el viento, pero su voz, aunque irregular, era el faro en la tormenta. Los marines la llamaban Madre de Fallujah a sus espaldas, pero su nombre de guerra era Comandante Vance. Operación encubierta, algún lugar de Asia Central, 2015. Una misión de rescate de rehenes que salió horriblemente mal. Vance, ya una leyenda entre los equipos de operaciones especiales, había sido asignada como personal médico principal. Un francotirador enemigo había derribado a uno de los operadores Delta. Vance, con una granada en una mano y un desfibrilador portátil en la otra, había neutralizado al francotirador con una precisión fría antes de aplicar RCP al soldado. Fue allí donde una esquirla de metralla le impactó la mandíbula, dejando una pequeña cicatriz que a veces tiraba de su labio, acentuando su tartamudez cuando estaba bajo estrés extremo, pero nunca mermando su determinación. Era el ángel de acero.
Mientras los recuerdos inundaban la mente de Amelia, el doctor Aris Thorne, que había salido de su oficina ante el inusual silencio, observaba la escena. Su rostro, antes tan arrogante y seguro de sí mismo, palideció hasta volverse un tono enfermizo de verde. La enfermera Vance, la enfermera tartamuda, la comandante Vance, un general de 4 estrellas arrodillado ante ella. Espere un momento, gay general, balbuceó Thorne, su propia voz tartamudeando ahora de puro terror. Debe haber un error. Esta es la enfermera Vance. Ella solo es una enfermera de planta. Con todo respeto, señor, ella no puede ser la persona que buscan. El general Thompson se puso de pie. Su mirada gélida se posó en Thorne. Los ojos del cirujano se agrandaron. Su boca se abrió y se cerró como la de un pez fuera del agua. Usted, siseó el general. Su voz apenas un susurro, pero con el peso de la autoridad de un imperio. Usted no sabe quién es esta mujer. Usted no es digno ni de pronunciar su nombre de guerra. Esta mujer, esta es la persona que nos salvó la vida a mí y a cientos de mis hombres en 10 frentes de batalla. Ella es la comandante Vance. Y usted, doctor, usted es un insignificante cobarde que se escondió mientras su hospital se desmoronaba. Uno de los SEALs avanzó. Su figura imponente se cernía sobre Thorne. El cirujano retrocedió, tropezando con una camilla vacía, su rostro sudoroso y sus ojos llenos de miedo. Su mundo se desmoronaba. La humillación era pública, brutal. Sus colegas, las mismas enfermeras y residentes que antes se reían a sus espaldas, lo miraban con una mezcla de sorpresa, desprecio y, para algunos, una silenciosa satisfacción. Amelia Vance, la comandante Vance, dio un paso al frente. Su tartamudez era un eco lejano, un susurro de su pasado, pero sus palabras, aunque escasas, eran golpes de martillo. General, comenzó, su voz ahora más profunda, resonando con una autoridad que no necesitaba gritos para ser escuchada. Prepárenme el helicóptero. Necesito mi equipo médico portátil. Y dígame exactamente el estado del CC comandante. No hay tiempo que perder. Los soldados se movieron con una eficiencia que solo respondía a una verdadera autoridad. Thorne se quedó allí, en medio del pasillo. Un hombre roto, su carrera y su reputación hechas añicos por la verdad que se había revelado. La comandante Vance había regresado, y con ella, la justicia. Meses más tarde, el Hospital General St. Jude había comenzado a reconstruir no solo sus paredes dañadas, sino también su espíritu. Los recuerdos del día del ataque terrorista aún persistían como una cicatriz colectiva, pero el liderazgo de emergencia de la enfermera Vance había dejado una impronta imborrable. Ahora su leyenda se tejía en los pasillos, susurrada con reverencia por los mismos que antes se burlaban. Amelia Vance, sin embargo, no estaba allí. Había vuelto a su verdadero elemento, al crisol donde se forjaron los verdaderos héroes. Un salto en el tiempo nos la muestra no en el aséptico entorno de un hospital civil, sino en el corazón de un centro de entrenamiento de operaciones especiales ultrasecreto, en algún lugar de las montañas de Virginia. El aire frío y cortante, el olor a pino y a sudor, el constante sonido de los disparos de un campo de tiro cercano. La comandante Vance, ahora luciendo un uniforme de combate impecable con insignias discretas pero poderosas, lideraba un equipo de médicos de combate de élite, sus voces resonando con un respeto que ella nunca había conocido en el St. Jude. Su tartamudez, aunque todavía presente en los momentos de mayor concentración o fatiga, era ahora simplemente una peculiaridad, un distintivo de su formidable personalidad, casi una marca de autenticidad para quienes conocían su historia. Era vista como una ventaja, un recordatorio constante de su fuerza de voluntad y su capacidad para superar cualquier adversidad. Ella estaba entrenando a la próxima generación de Ángeles 7, los médicos de trauma de primera línea para las unidades de operaciones especiales. Su voz, aunque aún con esa interrupción ocasional, era firme, autoritaria, cargada con el peso de la experiencia y la sabiduría ganada en el campo de batalla. Recuerden,
Decía a sus estudiantes, operadores curtidos que la escuchaban con devoción. La primera regla es que su paciente está vivo, hasta que se demuestre lo contrario. La segunda es que nunca abandonen a nadie, no importa lo difícil que se ponga. Sus manos, las mismas que habían temblado bajo la humillación, ahora mostraban la cicatriz del proyectil en su brazo, una marca de honor, no de vergüenza. Mientras tanto, la vida del doctor Aris Thorne había descendido a un abismo de ruina. La investigación militar que siguió a la revelación de la comandante Vance no solo expuso su cobardía durante el ataque terrorista, sino también una serie de negligencias graves y fraudes administrativos que había orquestado para desviar fondos y favores. Perdió su licencia médica de por vida. Su prestigioso apellido se convirtió en sinónimo de vergüenza. La fortuna de su familia se evaporó en batallas legales y multas millonarias. Su sonrisa prefabricada se había transformado en una mueca de desesperación. Su cabello rubio, enmarañado, su mirada vacía. Se le vio por última vez trabajando en un modesto centro de atención a personas mayores, limpiando pisos, un fantasma de lo que una vez fue, una humillación constante que reflejaba la que él había infligido a Amelia Vance. La vida, a veces, tenía una forma irónica de equilibrar la balanza. En su oficina espartana en la base, la comandante Vance se sentó frente a su escritorio, un mapa topográfico de una zona de conflicto lejana desplegado ante ella, una taza de café humeante y una fotografía enmarcada. Ella, años más joven, con uniforme de camuflaje, sonriendo con un grupo de soldados que ahora eran generales, coroneles y héroes silenciosos. No había resentimiento en su rostro, solo una profunda serenidad y un propósito inquebrantable. Había regresado a casa, a donde realmente pertenecía. Si crees que los verdaderos héroes llevan cicatrices y no capas, comparte esta historia.